Ya mismito comenzamos con el programa Sabiendo sin saber. Sabes que estamos todos los sábados a las 5 de la tarde. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Estamos aquí en Sabiendo sin saber. Vamos a estar en los próximos 5 minutos con ustedes. Según vaya llegando la gente, pueden hacer el comentario para saludarlos debidamente. Así entonces podemos tener constancia de quienes están por ahí. Así que pon tu comentario por ahí cada vez que llegue y nos deja saber que estás aquí conectadito con nosotros en Sabiendo o Sin Saber. Gracias a Dulce Rebeca Díaz Campos, que acaba de llegar por ahí, está por ahí con nosotros ya conectadita. Bien chévere. Recuerda darle share, compártelo con todos tus amigos para que ellos puedan ver las cosas bonitas y chéveres que nosotros hacemos aquí todos los sábados a las 5 de la tarde en su programa, Sabiendo o Sin Saber. Recuerda que este programa es traído a ustedes bien chévere aquí, con mucho cariño, con mucho amor y mucha alegría para nosotros estar compartiendo y tener un rato lleno de cosas buenas y la idea es llevarle información correcta, información que nos guste, información que podemos hablarla con cualquiera, en cualquier nivel. Así es que compartan, puedes poner tus comentarios por ahí. Y recuerda que estamos todos los sábados a las 5 de la tarde en tu programa, Sabiendo o Sin Saber. Acaba de llegar por ahí mi hermano Franco Díaz. Gracias por estar aquí con nosotros como todos los sábados. Qué bueno, ya tienes ahí el cintillo de Top Fan. Qué bueno, eso está bueno. Así que gracias a todos, recuerden compartirlo en sus páginas, darle share, pueden hacer viewing party, pueden hacer invitaciones a las diferentes personas que ustedes tienen en su Facebook. Así entonces vamos a tener la oportunidad de tener más personas que reciban el mensaje y poder entonces llevar un mensaje mejor a toda la humanidad. Así es que vamos a buscar la forma de cómo educarnos y cómo mejorar todos los días. Así es que ya estamos más o menos como a un minutito para comenzar. Así es que espero que estén extremadamente listos y se agarren bien de su asiento, porque este programa es algo espectacular lo que acabamos de preparar junto con toda la administración de este canal de Sabiendo Sin Saber. Hemos preparado un programazo, es lo que hay hoy. Así es que no se retire nadie, que ya mismo comenzamos a eso de las 5 de la tarde. Y sabes que estamos todos los sábados a las 5 de la tarde en este programa, Sabiendo o Sin Saber. Ok,
Son las 5 en punto de la tarde y este programa acaba de comenzar. Sabiendo sin saber, es traído a ustedes con Aníbal Alejandro Díaz Campos, que es este servidor que lo que hace y lo que sabe hacer es educarse y educar a los demás y es una persona extremadamente curiosa. Para los que acaban de llegar a este programa y nunca lo han visto, es bien importante saber que este programa es para nosotros poder dialogar de diferentes temas, de diferentes formas y poder entender los temas de la manera más sencilla posible. Yo soy maestro de vocación y soy un multifacético, me considero bastante multifacético y me gusta saber de todo un poco. Y esa misma curiosidad es por lo que nace entonces este programa de Sabiendo sin saber, con esa duda o esa inquietud que yo tenía de llevarles a ustedes toda la información que yo pudiera conseguir y que fuera correcta para que ustedes puedan entender las cosas de la vida, de las cosas más simples hasta las cosas más complejas. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. O sea, hablamos de todos los temas, hablamos de todo tipo de temas y buscamos la forma de cómo llevarlo de una manera sana, de una manera llevadera y que todo el mundo lo pueda entender. Y eso es algo que nos llena de orgullo. Y le damos las gracias a toda la gente como Juan González, Arlín Colón, Wilmer Santiago y Joel Sierra, que acaban de conectarse por ahí con nosotros. Gracias por estar con nosotros y estar conectaditos durante el día de hoy. Así es que el tema viene traído a ustedes gracias a una inquietud que encontré ayer realmente. Mucha gente habla del tema del terrorismo y lo hablan de solamente desde un punto de vista o lo hablan solamente desde un evento que haya ocurrido o lo hablan simplemente porque alguien lo mencionó y lo remenciona. Y no necesariamente el terrorismo como tal es algo que lo deberíamos simplificar a un mero acto o a una mera acción, sino que podemos buscar información suficiente para poder entender todo lo que implica ese acto de terrorismo y qué otras vertientes hay acerca del terrorismo en esa parte. Y lo primero que les quiero traer es que sí, siempre vamos a recordar ese evento que ocurrió un día como ayer en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, que es el evento del World Trade Center y de las Torres Gemelas, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos de que ese evento no solamente fue en Nueva York y en las Torres Gemelas. Hubo varias cosas que ocurrieron que nosotros tenemos que entender para ver la magnitud de ese evento, que no solamente implica las Torres Gemelas en específico. Mucha gente solamente lo observa desde el punto de vista desde New York y lo que ocurrió en Nueva York, y realmente hay mucho más. Hay mucho más que tenemos que entender, hay mucho más que debemos ver. Y la realidad es que, primero, es que el lugar donde ocurre fue en varios lugares dentro de los Estados Unidos. Tienes Manhattan en Nueva York, tienes Virginia, tienes Pensilvania, ¿verdad? Eh, Literal, de cuando nosotros mencionamos el 9/11 o nos mencionan el 9/11, nos damos cuenta de que lo primero que nos viene a la mente son las Torres Gemelas y el evento de los aviones. Y sí, fue un evento con aviones y fue un evento con unas Torres Gemelas, ¿verdad? Y ocurrió. Pero entonces tenemos que mirar la pantalla un poquito más grande, que es entonces esta parte donde ocurre algo en el condado de Arlington, en Virginia, donde ocurre algo en Shanksville, en Pensilvania. O sea, fueron unos eventos simultáneos que estuvieron ocurriendo durante ese día. Así que no solamente podemos hablar de lo que ocurrió en las Torres Gemelas, sino que también tenemos que ampliarlo y llevarlo entonces a otros niveles en cuanto a la parte de lo que es el evento como tal. Y para que sepamos, pues miren, una de las primeras cosas que tenemos que mencionar es que hubo varios vuelos, los cuales fueron interceptados y fueron tomados por unos terroristas, ¿verdad? Y a conocimiento nuestro, pues fue de la red Al Qaeda, ¿verdad? Esa fue la red que reclamó lo ocurrido en ese evento. Y ya mismito vamos a explicar por qué digo la parte de que reclamó el evento en la parte de lo que son los actos terroristas y cómo funcionan, ¿verdad? Es bien importante que nosotros entendamos que fue
un evento de gran magnitud donde mucha gente civil y mucha gente militar. O sea, el impacto no solamente fue a civiles, sino también a militares en algunas áreas. Hace 19 años que ocurrió este evento, 19 años, o sea, hay mucha gente que ni había nacido, que quizás está viendo este programa y realmente es un evento que nos cambió la vida y cambió muchas cosas en en nuestras partes. Se menciona como el arma utilizada, ¿verdad? Ese arma que utilizaron para esos ataques fue el vuelo 11 de American Airlines, el vuelo 175 de United Airlines, el vuelo 77 de American Airlines y el vuelo 93 de United Airlines, ¿verdad? Se considera que hubo un total de 2.996 personas que perdieron la vida en este evento, incluyendo 19 que fueron identificados como los terroristas que perpetuaron ese evento. Y a 24 que están totalmente desaparecidos, que no se sabe. Y en heridos, según la información que nosotros conseguimos en heridos tenemos un total de 6.000 personas, ¿verdad? Gracias Luis Pagán por estar aquí con nosotros. Y Henry, gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno verte por ahí. Ok, pues entonces la otra parte de lo que nosotros tenemos que entender es que una vez ellos atrapan o tienen estos aviones, los aviones fueron secuestrados, ¿verdad? Y esos 4 aviones fueron entonces enviados a diferentes lugares para, para llegar entonces a hacer el daño que ellos buscaban, ¿verdad? Es bien importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de recordar el evento del 9/11, es un evento que marca una era antes del 9/11 y después del 9/11. Si nosotros miramos cómo vamos al aeropuerto hoy día, que con esta pandemia se ha intensificado más todavía la forma de cómo se viaja. Pero para ese tiempo, los que vivimos en ese tiempo y tuvimos que viajar en ese tiempo, nos dimos cuenta de que el mundo literal cambió, el mundo entero. O sea, no solamente hubo un cambio en los Estados Unidos porque ellos fueron los que recibieron el ataque, sino que también hubo un cambio mundial de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y eso es bien importante que lo entendamos para poder entender mucho la historia. Hay varios atentados que fueron ocurriendo antes de que este llegara a su lugar. Eh, Hay una eventualidad gráfica en donde te das cuenta de qué forma fueron planificados los ataques y de qué forma fue que surgió, ¿verdad? Hay una línea del tiempo que está disponible para que nosotros la veamos y el evento ocurre o comienza a ocurrir a las 8 de la mañana de septiembre 11 del 2001, ¿verdad? Y no es hasta las 3 4 de la tarde que se siguen los trabajos y no es hasta las 8 de la noche que, que el presidente Bush habla eh, del despacho en la Casa Blanca. O sea, ahí es cuando entonces ya el presidente da la información de qué es lo que ocurre y cómo fue hecho. En los 4 aviones que ocurrió ese evento, vaya, Raúl Núñez, gracias por estar con nosotros y Kim, gracias por estar con nosotros, mis compadres, gracias por llegar, qué bueno. Catherine Montes y Wale Vega, gracias por estar aquí con nosotros. Cala, gracias por estar aquí con nosotros también, qué bueno. Ok, pues miren esto. En el evento, de esas personas que murieron, 265 murieron en, en los aviones como tal, ¿verdad? En los 4 aviones. Eso eran tripulantes de los aviones, eran 265 ocupantes, ¿verdad? Ninguno de los ocupantes de ninguno de los 4 vuelos sobrevivió a ese evento. Y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta.
De las Torres Gemelas, 125 muertos dentro del edificio del Pentágono, eh, 2.606 en Nueva York, tanto dentro de las Torres Gemelas como en la base de las mismas. Entre las víctimas se encuentran 343 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York, 23 policías, 37 policías de la Autoridad de Patrulla de New Jersey y Nueva York. Y en 2013 todavía permanecían 24 personas más entre la lista de desaparecidos, ¿verdad? Fue algo totalmente diferente. Nunca habíamos visto, por lo menos en el... Yo siempre he dicho que tenemos que mirar las cosas desde el punto de vista de donde salen. Y una de las cosas que tenemos que ver es que este evento, es bien raro tu ver un evento que ocurra en el área occidental, acá, en los Estados Unidos, y en la parte de América, en América del Norte específicamente, es bien raro tú encontrar un evento de este tipo de magnitud en esa parte de lo que ocurre. Así es que es bien importante que nosotros entendamos que por eso es que hace cambios significativos en las personas y cómo empezamos a pensar, ¿verdad? Eh, y de ahí, pues vamos entonces a pasar a algo bien interesante, y es que a veces no vemos eh, cuántos países pudieran estar envueltos en un evento como este. Y yo les voy a leer por encimita la lista de los países que estuvieron envueltos porque tuvieron algún tipo de persona involucrada, ya fuera que fuera herida o que estuviera o que falleciera en este evento. Y tenemos Reino Unido, India, Sudáfrica, Corea del Sur, República Dominicana, Canadá, Japón, Argentina, Colombia, Indonesia, Filipinas, Jamaica, México, Trinidad y Tobago, Venezuela, Alemania, Ecuador, Australia, Italia, Rusia, El Salvador, España, eh, Bangladesh, Cuba, Irlanda, Pakistán, Perú, Polonia, Israel, China, Francia, Honduras, Líbano, Países Bajos, Portugal, Rumania, Bolivia, Brasil, Malasia, Bermudas, Chile, Etiopía, Guana, Haití, Hong Kong, Jordania, Nueva Zelanda, Paraguay, República Democrática del Congo, Yugoslavia, Suiza, Bélgica, Bielorrusia, Costa de Marfil, Kenia, Lituania, Moldavia, Nigeria, Siria, Suecia, Taiwán, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán y Puerto Rico, ¿verdad? Tuvimos personas de diferentes países y por eso es que se convierte en un evento mundial, porque no solamente afectó los Estados Unidos. Y Belis Cabán, gracias por estar aquí con nosotros en este ratito. No solamente afecta a los Estados Unidos, sino que afecta al mundo entero. Prácticamente casi todas las naciones tenían algo que ver con el World Trade Center en los Estados Unidos o tenían algo que ver con los Estados Unidos. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos que no es un evento solamente de los Estados Unidos, es un evento que mundialmente marcó y cambió eh, y marcó una era totalmente diferente antes y después de los eventos de las Torres Gemelas. Si es que nunca nos vamos a olvidar de ese evento, es un evento que va a ser recordado mientras la humanidad exista y, y realmente le llaman de diferentes formas. Le dicen los atentados del 11 de septiembre del 2001. Se le llama también el 9/11 o el 11/9 o el 11S o el 11-S. Todos ellos pues son diferentes tipos de formas en la cual le llaman a este atentado terrorista que hubo en los Estados Unidos. Así es que ya sabes que tenemos bastante que aprender de ahí. Cuando estamos hablando del terrorismo como tal, Yesenia, gracias por estar aquí con nosotros. Y Luis Pagán, gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno. Es bien importante que cuando estamos hablando del terrorismo, estamos hablando de algo que es como un sistema, se convierte como en un sistema y la gente a veces lo simplifica, pero no es tan simple. Es el uso sistemático del terror utilizando
por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto para partidos políticos como para partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas de derecha como de izquierda, así como también corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores, gobiernos en el poder. O sea, cuando nosotros estamos hablando del terrorismo, el terrorismo es algo que no implica nada más que lo que quizás conocemos que ocurrió con Al Qaeda en aquel momento. Laura y Montes, gracias por estar con nosotros aquí conectada en este ratito. Qué bueno verte por ahí. Eh, Eso es bien importante que lo entendamos. El terrorismo no solamente lo hacen o lo patrocinan ciertos grupos, sino que mundialmente hay terroristas de toda clase, ¿verdad? De toda clase. Y cuando digo de toda clase, ya viste que mencionaron y se menciona hasta los gobiernos en poder. ¿Y por qué decimos esto? Y a veces nos dicen, pero ¿cómo va a ser? Ives Díaz, gracias por conectarte con nosotros y estar aquí en este ratito. Qué bueno. Es bien importante que nosotros lo entendamos porque hay gobiernos que han hecho actos terroristas en contra de sus mismos ciudadanos. Y eso es bien importante a la hora de tú entender el concepto real de lo que es el terrorismo, ¿verdad? El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue eh, en este terrorismo de Estado, ¿verdad? Por el hecho de que en los últimos casos en los cuales hemos encontrado el terrorismo o ha sido bastante permanente, pertenecen muchas veces a entidades gubernamentales. Se distingue también en los actos de guerra, de los crímenes de guerra que se producen en ausencia de esa guerra, ¿verdad? Se distingue también por los actos que uno puede presenciar de actores no estables en conflictos, en armados o fuera de conflictos armados, en donde las leyes de la guerra no aprobaron el uso de algún tipo de fuerza o arma, ¿verdad? La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones y eso es algo que tenemos que entender cuando hablamos de terrorismo y terroristas. Estamos hablando de unas fuertes connotaciones políticas y posee una elevada carga emocional. Y esto dificulta el poder ver claramente una definición precisa de lo que es terrorismo. Y ahí es donde nosotros queremos llegar y queremos poner este programa. Michelle Carrero, gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que estás conectadita por ahí. Eso es lo que queremos hacer en este programa. Llevar la palabra terrorismo a lo que realmente es y no necesariamente a lo que nos dicen que es, ¿verdad? Así es que ya vieron que cuando utilizamos la palabra terrorista o terrorismo, no estamos hablando solamente de, de grupos como Al Qaeda y organizaciones que son organizaciones terroristas, sino que también lo vas a encontrar en organizaciones políticas nacionalistas, no nacionalistas, corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, y por ahí seguimos hasta los gobernantes de turno, ¿verdad? Así es que es bien importante que entendamos eso, que no es una simple palabra que podamos describir tan rápido. Y es bien común que esa palabra se use, eh, y es algo que a veces da tristeza que la utilicen de esa forma, pero a veces hay hasta gobiernos que la utilizan de mala manera y la ponen en la palestra pública para desinformar al país, ¿verdad? Es bien común que el uso de esta palabra sea eh, de los gobiernos para acusar a gente que se opone a su gobierno. Eh, no sé si recuerdan en la historia cercana que hubo un presidente eh, que llamó terroristas a lo que estaban haciendo las manifestaciones en ciertos lugares por eventos que estaban ocurriendo en los Estados Unidos. Ellos usan la palabra para entonces acusar o reprimir a estos opositores. También es comúnmente que las organizaciones e individuos que, que lo practican usen el término por injusto o impreciso. Tanto unos como los otros también
pueden mezclar y hacer una mezcla del concepto y a veces pierde el sentido de legitimidad en cierto punto y a veces los motivos son totalmente antagonistas y no son entendibles a veces a ese nivel. Hay niveles académicos que se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los índices que son especulativos y los motivos no van a la parte de juzgar ni a los autores. Así que cuando estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de algo que tiene diferentes definiciones, que tiene diferentes formas de verlo, pero ya empezamos a comprender que, que algunos medios de comunicación eh, utilizan, utilizan la imparcialidad y sugieren que, que se use totalmente imparcial el término terrorista o terrorismo. Y, y es bien importante que se utilice de esa forma para no crear una falsa expectativa en los seres o en las personas que están viendo los programas, ya sean de televisión o recibiendo la información o todo lo demás. No creen una falsa expectativa de las personas, porque normalmente mucha gente confunde eh, tu país de origen, mucha gente confunde tu religión, mucha gente confunde tu estatus personal o cualquiera de ellas y podrían pensar que eres parte de grupos hasta terroristas, porque no saben llevar el punto de imparcialidad y hablar de que el terrorismo les puede tocar a todos en algún momento. Y aparte de que le puede tocar a todos, también tenemos, eh, todo el mundo podría tener la capacidad de, de, de identificar o estar cerca de algún evento terrorista. Así que es bien importante que nosotros lo veamos con esa imparcialidad y que no se tome de una sola forma o de otra lo que es el término terrorista o terrorismo. ¿Ok? Así que eso es bien importante. Recuerda que estás aquí en este programa de Sabiendo Sin Saber, donde nos vemos todos los sábados a las 5 de la tarde y venimos a pasarla súper chévere siempre con temas variados para que todo el mundo pueda entenderlos y tener diferentes temas que nos lleven a otros niveles. Ahora vamos bien a la definición de terrorismo como tal. Cuando hablamos de la definición de terrorismo, en definición, significa dominación por terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminatorio pretenden crear, alarmar socialmente con fines políticos, ¿verdad? Ok, esa es la definición que se pone en la Real Academia Española de la Lengua y en ese diccionario este es el alcance que tiene esa definición. Dice, dominación por el terror. Cuando hablamos de dominación por el terror no es otra cosa que ahí entonces podríamos ver como acto terrorista eh, los diferentes tipos de maltrato que existen. Se pueden considerar actos terroristas porque es una dominación por terror. El maltrato institucional que pueden llegar a ser diferentes compañías o jefes, que puede ocurrir, también podría ser entonces por dominación por terror. Y así sucesivamente nos podemos encontrar con varias cosas que entonces vamos a entender varias de ellas. La definición de terrorista, ¿verdad? Es un poquito diferente. Dice que practica actos de terrorismo, ¿verdad? Perteneciente o relativo al terrorismo. Cuando estamos hablando de un terrorista es que realiza el acto. En la parte de terrorismo es el acto. ¿Ok? Así que ahí es donde vamos a tener la diferencia de uno y lo otro. Hay en diferentes países, hay diferentes denominaciones de qué es el terrorismo. En los Estados Unidos, desde el 1983 se proporcionó unos estadísticos y analíticos que definieron
qué era eso del terrorismo. Y lo definieron de la siguiente forma: violencia premeditada y con motivos políticos, perpetrada para objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un político determinado, ¿verdad? Si es que es, es una forma sistemática de cómo lo define los Estados Unidos desde el 1983. Eso está en el título 22 del Código de los Estados Unidos en la sección 2656. ¿Okay? Que lo quiera buscar, ya sabes que tenemos eso por ahí. Joshua de Muñoz Torre. Joy, gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que estás aquí conectadito, qué chévere. Eh, y es algo bien interesante porque hay diferentes perspectivas y una parte general, sistemática, precisa y sencilla de cómo definir el terrorismo es de la siguiente forma: la acción violenta ejecutada por personas al servicio de una organización con la intención de infundir miedo o a un sector de la sociedad y utilizar este miedo para tratar de alcanzar un fin político. Esa es otra definición que nosotros vamos a encontrar y la vamos a ver en muchos usos, porque es una definición bastante sencilla y fácil de, de utilizar en esa parte, ¿verdad? Así es que esa es la definición de Pedro Carrasco Jiménez. Él fue el que puso esa definición por ahí, ¿verdad? Ok, cuando estamos hablando de las dictaduras militares en Latinoamérica, el terrorismo en cualquiera de sus formas es una esencia contrario a los derechos humanos. Y así es como normalmente lo clasifican en muchos de los países de Latinoamérica. Es cualquier cosa que vaya en contra de los derechos humanos o civiles de las personas. Así es que eso es algo bien interesante, como también lo ven en otros países, incluyendo Puerto Rico. La evolución del término terrorismo, ¿verdad? Hubo una forma de evolución, o sea, vamos a hablar un poquito de historia rapidito. Eh, Desde Maquiavelo, que, que en su libro, eh, en uno de sus libros, El Príncipe, ¿verdad? De 1532, él habla de un concepto moderno de terrorismo de Estado aplicado a las autoridades públicas cuando buscan aterrorizar a la población. Eh, para ese tiempo había monarquías, había muchas formas de gobierno y estas formas de gobierno eran bien simples, pero lo que usaban era normalmente tácticas de miedo para entonces poder impartir su gobierno y poderlo llevar. No era nada democrático, era totalmente teocrático y si no, pues te mando a la hoguera o te mando a matar. Y así era que funcionaba entonces en ese tiempo el sistema del terrorismo. Hay una parte que habla de ese, de ese terrorismo aplicado y Thomas Jefferson se toma como apología eh, el que uno de los tópicos de la independencia de los Estados Unidos habla de esos actos. El terrorismo como acto realizado por ciudadanos, los sustitutos, los antecedentes tiránicos que pueda tener algún tipo de gobierno. Y una de las partes donde se menciona es la segunda enmienda de los Estados Unidos de la Constitución. Y ahí se mencionan los gobiernos tiranos y también algún tipo de tiranía y se mencionan como si fueran actos terroristas en definición. Así que es algo sumamente interesante cómo ha transcribido y cómo ha cambiado la palabra. La palabra terrorismo ha evolucionado y durante la Revolución Francesa entonces empieza a darse otro tipo de dinámica en las garantías y en los procesos y en el término. Comenzó a ser utilizado por los monárquicos como propaganda negativa para aplicada a esos gobiernos que trataban de revolucionar y hacer cambios en los gobiernos. O sea, y me explico, cuando había dentro de la Revolución Francesa, había una monarquía montada y había personas, ¿verdad? Que lo estoy explicando en arroyo y habichuela para que todo el mundo lo pueda entender. Y habían personas que se oponían a ello
ellos empezaron a utilizar el término terrorista a todas aquellas personas que iban en contra del gobierno a tratar de tumbar ese tipo de gobierno que había. Y quizás era totalmente tiránico, quizás era totalmente malo para la sociedad y para todo el mundo, pero ellos le llamaban terroristas a los que estaban tratando de mejorar las cosas. Eso ocurre todo el tiempo y, y vamos a verlo así también como evoluciona y cómo se trae. Rafael Dávila, gracias por estar aquí con nosotros y Aloha Benítez, gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que están conectaditos aquí en Sabiendo o Sin Saber, que nos vemos todos los sábados a las 5 de la tarde, todos los sábados a las 5 de la tarde comenzamos aquí en este programa Sabiendo o Sin Saber, ¿verdad? Ok, el terror o el terrorismo apareció en la segunda mitad del siglo, cuando hubo diferentes regímenes en el área de Rusia también, y fue una inspiración para el terrorismo de Estado de la Revolución Francesa de 1862, ¿verdad? Ya fuimos desde la primera Revolución Francesa hasta la segunda, y hay algo bien interesante, y es que cuando eso ocurre, se empiezan a hacer diferentes vertientes de la palabra y cómo se utilizaba, y ahí entonces es donde, donde se publica un libro bien interesante, porque habla de dos cosas que quizás no tienen que ver, pero buscaron juntarlas para convertirlas en otra cosa. Y fue un libro que se publicó en 1905 que se llamó Terrorismo y Comunismo, como si fueran dos cosas iguales. Y fue bien interesante porque era una forma cómo utilizar el término terrorismo totalmente diferente a lo que realmente tenía en definición. Así que es algo sumamente interesante y, y es algo que el terrorismo tiende a buscar la forma de mover las economías de los países de forma diferente y hace afecciones o cambia maneras de pensar en los países y puede afectar directamente la economía. Así es que el economismo y el terrorismo a veces tienen muchas cosas en común y hay un libro que habla de ello. Hay algo que es bien interesante y es que en los libros tú puedes encontrar mucha información y cuando lees libros de antigüedad notas cómo era la diferencia de pensamiento de hace muchos años atrás con los que hay hoy. Así que recomendado leer diferentes libros y si son libros que aunque tengan errores ya comprobados para lo que estamos viviendo hoy, podemos observar y entender qué ocurrió en el pasado. Así que eso es bien importante de leer la historia y entender la historia. Yo tengo un concepto de la historia que me gusta siempre traerlo en estas cosas, y es que la historia, como cualquier libro o como cualquier concepto o cualquier cosa que tú vayas a aprender, al final tú terminas creando básicamente tu propio concepto, porque tú puedes tener tus propias opiniones y puedes tener tu propio pensamiento de las cosas que van ocurriendo. Así que eso es bien importante. En cuanto a las Naciones Unidas, ellos en el 1937 eh, pusieron el primer intento de definición de lo que era los actos terroristas. Y así sucesivamente, ellos han seguido evolucionándolo hasta que una de las definiciones finales o casi finales es la de que el terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo semiclandestino o por agentes del Estado por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, en los que a diferencia del asesinato, los blancos directos de la violencia no son blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar, blancos de oportunidad, una población eh, y son usadas como generadoras de un mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza y en la violencia. Entre terroristas, la organización terrorista, las víctimas pueden puestas en peligro y los blancos principales son unos para manipular a las audiencias, convirtiéndolas en el blanco del terror de demasiados y en la atención según que se busque primordialmente
su intimidación, su corrección o la propaganda. Así es que esa es la definición que llegaron al final. Más o menos se pudo expresar esa definición a eso del 1988 y, y así es que entonces llega a una definición la ONU casi final. Así que eso es básicamente lo que define eh, lo que es terrorismo como tal. Así es que ya vimos que cuando estamos hablando de terrorismo no estamos hablando de lo que nos presentan solamente en las películas, de los que nos presentan solamente en la televisión, de los que nos presentan solamente en las noticias y todo lo demás, sino que los actos terroristas van desde un grupo hasta un individuo. Los actos terroristas van desde un grupo hasta un gobierno. Los actos terroristas pueden ocurrir eh, por ende religiosa o por ende política. O sea, hay de todo tipo de vertientes que puede entonces proporcionar o producir el que nosotros tengamos un acto eh, terrorista. Así que eso es algo que mucha gente a veces no lleva el concepto de cómo funciona esto del terrorismo y qué realmente es. Así que eso es algo bien importante. Y ya que pasamos la definición, vamos a ir a otra parte que nos va a llevar entonces a unos aspectos bien interesantes. Pero no quiero dejar de mencionar el que nosotros durante el día de hoy tenemos por ahí una gente que nos está auspiciando y no es otra cosa que una gente que brega con gaming, a toda esa gente que le gusta el gaming. Tenemos por ahí a la gente de iSpikes Gaming. Los puedes buscar en todas las redes sociales, en todas las redes sociales están por ahí, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitch, en cualquiera de ellos, iSpikes Gaming. Así es que búscalos por ahí, que ellos graciosamente nos escribieron y nos dijeron, mira Aníbal, a mí me gustaría anunciarme en tu programa. Yo le dije, tranquilo, envíame toda la información y vamos a hacerlo porque de verdad que tiene unos excelentes videos en YouTube y tiene buenos videos y hace en vivo, así que estén pendientes a todas sus redes sociales que las tienen por ahí en pantalla y entonces van a poder compartir con ellos allí en iSpikes Gaming. Y también tenemos a la gente muy querida que siempre dicen presente por acá y es la gente de León Landscaping, que siempre vienen y nos ayudan a nosotros a entender todas estas cosas de las matitas, las cosas bonitas, y ponen a su servicio a la orden. Y ya sabes que los puedes conseguir en el 787-314-6664. 787-314-6664. Si es que León Landscaping, los diseños y mantenimiento de jardines, déjaselos a León Landscaping. Así que gracias por siempre auspiciarnos por ahí a nosotros. Así que vamos a ver por acá. Y como siempre, todos los sábados, gracias a la gente de Postmark Awesome Outfits. Y tenemos a Awesome Outfits PR. Búscalos en Instagram, porque ahí vas a encontrar varias cositas importantes. Y una de ellas es que ahora tienen una tienda espectacular en eBay. Así que no te lo puedes perder, tienes que buscarlo. Así que puedes buscarlos por ahí en Awesome Outfits en Postmark. Pueden buscarlos en Awesome Outfits PR en Instagram y en Awesome Outfits en eBay. Así es que no te lo pierdas y lo tengas siempre presente porque ellos ayudan a este programa y hay que ayudar a los que ayudan a este programa para que siga funcionando y esté bien por aquí con todos nosotros. Así es que continuando con el programa, vamos a hablar un poquito de los aspectos de la salud mental del terrorismo. Vamos a ver qué cosas eh, son las que se provocan y qué cosas son las que ocurren, ¿verdad? Una de las cosas es que nadie va a ver los desastres o las cosas que ocurren con el terrorismo de la misma forma hasta que les toca, ¿verdad? Así es que eso es bien importante que lo entendamos, que por más que nosotros tratemos de describir y saber, Manuel J. Francescini, gracias por estar aquí con nosotros, y Muñeca, Zuli Montalvo, y todo aquel que quiera hacer un buen viaje, crucero, avión
lo que sea. Manuel Franceschini es el hombre, así que le pueden escribir por ahí. Él tiene Travel Plus en Plaza del Caribe. Ahí están las órdenes de todos ustedes. Y Muñeca Zuli Montalvo está aquí con nosotros también. Gracias por estar aquí con nosotros en este ratito. Así que qué bueno verlos por ahí. Eso es chévere. Ok, pues miren, en estos aspectos de salud mental con el terrorismo, eh, es bien importante que hay dos clases de desastres. Está el individual y el comunitario. La mayoría de las personas se juntan y funcionan después de un desastre. El estrés y el sufrimiento son reacciones normales a una situación anormal. Así es que cuando estamos hablando de cómo la salud mental se afecta y qué puede ocurrir en esto del terrorismo en cuanto a mentalmente se refiere, es algo bien importante que entendamos que es un cambio significativo que va a crear un estrés y una forma de sufrimiento que, que no la entendíamos y no sabíamos que existía porque no habíamos pasado por ello, ¿verdad? Los miedos, la ansiedad, el llorar, eh, la afección excesiva, los terrores a la oscuridad, los terrores a estar solo, los terrores a múltiples multitudes, los problemas de dormir, las pesadillas, la sensitividad de los ruidos, el alcohol y el uso de otro tipo de drogas, vas a encontrar que te dan diferentes tipos de reacciones y esas reacciones pueden ser las siguientes: irritabilidad, confusión, desobediencia, depresión, no asistir a la escuela, no asistir al hogar, problemas de conducta en la escuela pueden ocurrir o en alguna institución o en el trabajo, función pobre en el trabajo o en la escuela o en cualquier lugar donde nosotros estemos, e inclusive te puede provocar hasta peleas. Así que son cosas que nosotros debemos entender. ¿Cómo nosotros, cómo nosotros podemos ayudar, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar? Eh, lo primero que tenemos que tener es confianza, es la clave de cómo vamos a ayudar, especialmente a los niños y a los adultos en esta parte. Por aquí Aníbal Díaz Colón nos dice lo siguiente: excelente tema. Podemos decir que al principio filosófico de Maquiavélico, el fin justifica los medios, dio paso al terrorismo. Eso es muy cierto, eso es muy cierto, Aníbal. Ese es uno de los principios identificados por Maquiavelo, pero la realidad es que si vamos al concepto de terrorismo como tal, desde los principios de la humanidad hubo terrorismo. Así que muchas gracias por el comentario y es muy cierto. Ese del fin justifica los medios es algo que da mucho paso al concepto que hoy tenemos de terrorismo. Así que gracias por el comentario. Por ahí está Tommy, el Tommy, que tiene un programa mañanero todos los días te puedes comunicar con él por ahí, por el Tommy. Y él tiene un montón de cosas en su programa súper bueno. Así que qué chévere, qué chévere. Gracias y saludos, Tommy. Buen programa, así que siga así y pórtese bien. Ok, pues continuando, es bien importante que nosotros veamos y entendamos que debemos crear confianza en, 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 en todas estas personas o eventualidades que pueden crear algún tipo de trauma. Así es que eso es bien importante que lo entendamos. Los niños, cuando son bastante pequeños, van a necesitar mucha afección y un soporte verbal. No es estar allí, es hablarles, es preguntarles. Y esto lo mismo lo podemos hacer con cualquier persona. Hay muchas personas que nosotros tenemos que buscar de qué forma es la mejor forma de darle apoyo. Y a veces la mejor forma es comunicarnos con un psicólogo, comunicarnos con una persona que, que tenga un adiestramiento en trabajadores sociales, algún psicólogo, psiquiatras y todos los demás, algún consejero. Hay muchos consejeros de hasta coachings que se pueden utilizar para mitigar y arreglar este tipo de trauma. Contestar las preguntas honestamente es algo extremadamente importante. Que cuando se pidan detalles, que cuando se habla, eh, que no vamos a reincidir y no vamos a dejar que, que, que el sujeto y de la forma que nosotros llevamos la información no sea honesta. Es bien importante ser honesto con estas personas. Animarlos, animarlos
a expresar sus emociones. Eso es algo extremadamente importante. Si nosotros no logramos animarlos a llevar esas emociones hacia afuera y que las puedan llevar hacia las personas y las puedan compartir con nosotros o con cualquier persona que ellos quieran compartirla, estamos creando una bomba de tiempo. Así es que eso es bien importante. Tratar de mantener eh, que todo siga en la normalidad. Y esto no solamente lo hablamos en actos terroristas o en eventos terroristas, sino que también lo podemos ver y nos podemos familiarizar con ellos con pérdidas importantes en las familias, con pérdidas importantes en las amistades. Eh, Eso es algo bien importante, que mantengamos una normalidad y animar a las personas a, a no estar pendiente de lo que dicen las noticias en ese tipo de casos. eh, Tratar de buscar actividades que socialmente puedan llevarnos a un entendimiento o a estar tranquilos y a botar ese estrés que nos puede causar de algún momento a otro eh, estas acciones que pueden ser reactivas y pueden entonces empeorar diferentes cosas. Y finalmente, eh, admite cuando usted tal vez pueda tener acciones relacionadas, asociadas con el evento traumático. Y tome pasos para tomar su salud física y mental, es bien importante. O sea, reconocer el que pueden ocurrir este tipo de eventos. Eh, Ayudando a la familia, amigos, compañeros, después de un desastre, los individuos pueden beneficiar o muchas veces hablando de las experiencias, muchas veces dando consejos o dando recomendaciones para ser mejor. Es bien importante que, que, que les dejemos saber cuando las cosas son reacciones totalmente normales. Por ejemplo, estas reacciones son normales si la persona empieza a llorar o pasa cualquier eventualidad. Estas reacciones son normales. Es comprensible que usted se sienta de esta manera. Eh, el dejarles saber que la persona no se está volviendo loca, que son reacciones totalmente normales que ocurren, no es la culpa de la persona lo que está ocurriendo, porque a veces este tipo de actos terroristas que pueden ocurrir hasta en el hogar, ¿verdad? Porque ahora ya estamos hablando de todo tipo de actos terroristas que pueden ocurrir hasta en el hogar, no son culpa de las personas. Las cosas nunca van a ser iguales posiblemente, pero van a ser mejores y eso es algo que es bien importante que lo podamos llevar y lo podamos traer. Nunca diga, podría estar peor. No, no usemos eso. Eh, no usemos, siempre puede obtener una nueva mascota, carro, hogar eh, o algo así por el estilo. No usemos eso. Es mejor si usted se queda ocupado. No sé exactamente cómo se siente. Yo sé exactamente cómo se siente. Ok, esto es algo que mucha gente lo utiliza y por ahí está Luis G. Hernández. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Qué bueno que estás conectadito. Ahí, saludos. Hay demasiada gente, yo los escucho hablar. No, yo entiendo exactamente cómo tú te sientes y la realidad es que muchas veces no. Los seres humanos son todos totalmente diferentes y el nosotros entender a alguien conlleva demasiadas cosas y no hay forma de nunca entender a todos finalmente. Así que eso es bien importante. Carmen R. Torres Rivera, amiga, gracias por estar con nosotros y saludos. Qué bueno que están por ahí. Así es que es bien importante que nosotros entendamos que no debemos utilizar la frase de yo sé exactamente cómo se siente, porque hasta los dolores, así sea un dolor de cabeza, es diferente el tuyo, el de otra persona. Eh, Nos cortamos con un papel que normalmente duele a la saciedad. Literal, la definición de ese dolor para ti puede ser totalmente diferente a la definición que yo tenga de, de ese dolor. Así es que eso es bien importante. Ok, ahora vamos a ver cómo nosotros nos podemos preparar prepararnos para esto del terrorismo. Y les advierto desde ahora que creo que me voy a pasar de las 6 de la tarde
porque este programa está súper bueno y tenemos mucha información y todavía nos quedan un temita más, dos temitas más que tenemos que traer por ahí. Así es que avísenle a todo el mundo que estamos aquí todavía, denle en share, denle en watch party, pónganlo en todas partes y recuerda que en este programa estamos todos los sábados a las 5 de la tarde aquí en Sabiendo o Sin Saber, que no se les olvide. Así es que desde las 5 de la tarde en adelante estamos aquí conectaditos. Pues miren esto, ¿cómo podemos prepararnos para algún evento terrorista o cómo nos debemos preparar? Es bien importante que nosotros tengamos algo en todas partes donde estemos y que si somos una familia que viaja mucho o que estamos divididos en diferentes partes en el mundo, tengamos dos cosas bien importantes. Que tengamos puntos de encuentro eh, donde la familia se pueda reunir, ya sea el mismo día y, y prácticamente en 24 horas vamos a tratar de encontrarnos, ¿verdad? Si la familia no estaba en el mismo lugar cuando ocurre cualquier tipo de evento, esto incluye, esto se puede usar hasta para terremotos, esto se puede utilizar para cualquier otra cosa. Como la familia no está junta 24 horas al día, 7 días a la semana, uno siempre debe tener puntos de encuentro, ¿verdad? Eso es bien importante que tengamos puntos de encuentro donde si ocurriera cualquier tipo de eventualidad, toda la familia sabe que puede llegar hasta ahí y ahí vamos a estar todos. O sea, eso es bien importante. Si ocurre una crisis en la escuela, hay lugares designados por los padres y el niño para reunirse. Las escuelas están poniendo puntos de cotejo o puntos de encuentro, ¿verdad? Eso lo están haciendo normalmente las escuelas. Ahora nos estamos reuniendo digitalmente en la mayoría de ellas, pero en los países donde y en los estados donde se están ya reuniendo las escuelas, pues ellos están poniendo puntos de encuentro, ¿verdad? Pero es bien importante que aparte de esos puntos de encuentro, papá o los padres o el encargado de los niños tenga un punto designado en la escuela para uno reunirse, ¿verdad? Por ahí Dulce Rebeca Díaz Campos, que es otra de nuestros top fans, nos dice por aquí puntos de encuentro y claves de comunicación para evitar que alguien intente hacer un engaño. ¡Wow! Esa parte es sumamente importante y, y esto es bien importante enseñarle a los niños específicamente el que, el que nadie va a ir a recogerte si no te da una clave específica, ¿verdad? Así es que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Si estamos en algún mall, que usemos ese tipo de eventos porque puede ocurrir cualquier cosa y después entonces eso nos ayudaría mucho. Así que gracias Dulce por el comentario. Eso es bien importante que lo tengamos pendiente. ¿Ok? Así es que vamos a hablar del antes, durante y después de los eventos, ¿verdad? Antes, esté alerta y consciente de sus alrededores. Mucha gente van por la vida caminando por ahí como si nada pasara, como si todo fuera algo que nada fuera a pasar o lo que sea. Y qué bueno, que caminamos así tranquilos y todo lo demás, pero tenemos que tener conciencia de nuestros alrededores y siempre tener precauciones. ¿Cuáles son las precauciones básicas? No es porque siempre estemos pensando que vaya a ocurrir algo, pero tenemos que estar preparados por si ocurre algo. Llegamos a un mall, ¿qué es lo primero que vamos a mirar? ¿Cuáles son las salidas? ¿Dónde están las salidas de emergencia? Y vamos a identificar algún tipo de punto de encuentro, ¿verdad? Si es que eso es bien importante que lo tengamos al pendiente y lo tengamos por ahí, ¿ok? Así es que lo otro que vamos a tener por ahí también es que aprenda dónde están ubicadas las salidas de su hogar, hasta las salidas de emergencia de su hogar. Eso es algo bien importante, que si estás dentro del hogar, identifiques lugares en el hogar donde nos vamos a mover y hacia dónde nos podemos mover. Y esté preparado para implementar su plan de familia en caso de un desastre, ¿verdad? Así que es bien importante que estemos bien atentos de comportamientos inusuales que puedan ocurrir a nuestro alrededor. Así que eso es sumamente importante que lo tengamos presente y que, y que contemos con una realidad que puede ocurrir en cualquier momento. Y es cuestión de nosotros estar preparados, seguir viviendo tranquilos, pero hay que estar preparados. Así que durante, voy a poner dos ejemplos
para entender más o menos cómo lo podemos trabajar durante, ¿verdad? Uno de ellos es explosión en algún edificio. Vamos a tratar de salir lo más rápido posible y calmadamente posible del edificio. Los artículos pueden ser que estén cayendo desde arriba, así que vamos a estar pendientes de todo. Si artículos están cayendo desde arriba, vamos a tratar de continuar moviéndonos lo más rápido posible, según algunas recomendaciones que dan, pero si te puedes cubrir, te vas a cubrir, pero te vas a cubrir eh, de alguna forma que realmente te proteja algún escritorio fuerte o algo así por el estilo. Si estamos en alguna tienda o algo así por el estilo, pues nos vamos a mover a la salida más rápida posible o vamos a buscar algún punto en donde nos podamos cubrir y estar cubiertos, ¿verdad? Si es una emergencia donde hay algún tipo de incendio, eh, trate de mantenerse lo más bajo posible cerca del piso y salga lo más rápido posible de esa área. Te vas a tratar de cubrir la nariz y la boca con algún paño húmedo si es que lo tuvieras a la mano, ¿verdad? Si la puerta está caliente al tacto, no se abre. Si esa puerta en específico está caliente al tacto, no se abre. Busque alguna ruta alterna de escape y manténgase por la parte de abajo del humo en todo momento para que así entonces puedas hacer uso y moverte lo más posible. Estos son dos ejemplos que queríamos poner por ahí para que los tuviéramos pendientes y pudiéramos entender un poquito más, ¿verdad? Después, si está atrapado en los escombros, utilice una linterna si la tiene, que todo el mundo debería tener algún tipo de conciencia y andar encima con algún tipo de linterna o andas con tu celular, que puede ser tu linterna, algún tipo de silbato que puedas entonces hacer uso de él para que las personas te puedan encontrar. Si es que cúbrase la boca con un trozo de tela. Eh, si hay algún tipo de material metálico, golpéelo con algo que lo haga sonar. Eh, use gritar puede ayudar, pero tenemos que tener cuidado porque si en el ambiente hay mucho particulado, puede resultar entonces en una inhalación de cantidades peligrosas de polvo. Así es que eso es bien importante que lo entendamos, que es mejor el silbato que gritar, ¿ok? Así es que asistencia a las víctimas. Las personas sin entrenamiento no deben intentar rescatar a las personas en un edificio colapsado. Espere que llegue el personal de emergencia. Ahí bien, yo puedo entender que todos nosotros vamos a querer ayudar, pero a veces, y en la mayoría de las cosas en la vida tenemos que entender algo bien importante. No hay forma que salvemos a nadie si nosotros no nos podemos salvar primero. Lo voy a volver a repetir. No hay forma de que salvemos a nadie si nosotros no nos podemos salvar primero, ¿verdad? Así es que ese punto es bien importante. Así es que nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar y quizás salvar a otra persona. Eso es on point. Así es que ahí, eso es bien importante que lo tengamos por ahí. Eh, si es algún tipo de agente químico, es bien importante que las autoridades te van a dejar saber eh, qué es lo que vas a poder hacer para evacuar y buscar la forma de cómo se va a resolver. Así que eso es bien importante. Cuando son agentes químicos, pues ya ahí las autoridades son las que van a tener la potestad y van a decir cómo se va a trabajar con ellos. Ok, ¿qué precauciones debemos tomar para estar preparados? Hable con su familia, discuta los peligros y amenazas que puedan ser totalmente potenciales, ¿verdad? Lo otro que vamos a hacer es desarrollar un plan familiar en caso de un desastre que incluya puntos de reunión, nombre a un tercero como contacto común, practique su plan, practíquelo. O sea, qué sé yo, una vez al mes o una vez cada 2 meses, póngale, que ustedes envíen un texto en específico, ahora que usan WhatsApp o cualquiera de ellos, si la familia tiene un chat o lo que sea, manden un texto específico y todo el mundo se llame o todo el mundo se comunique
o lleguen a algún lugar específico si la familia está toda en el mismo lugar o cerca del mismo lugar. Así que eso es bien importante que estemos preparados en esa parte. Ok, es bien importante que no consideremos el terrorismo como algo que nos tiene que cambiar la vida. Pero es bien importante que nos mantengamos preparados, ¿verdad? Y esa parte es la que es bien importante, que nos mantengamos preparados para cualquier tipo de desastre, que eso incluye los terrorismos, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Así es que mantenga los números de familiares o números que necesitemos para las emergencias, manténganlos cerca. Eso incluye el 911, el contacto para la familia de fuera de la ciudad, escuelas, trabajos, vecinos, manejo de emergencia. Eso es bien importante que los tengamos ahí, ¿verdad? Recuerden que debemos tener algún kit de suministro, que nosotros vamos a hacer un programita que va a tener mucho que ver con esto del kit de suministro y vamos a estar hablando muchas cosas de esos kits de suministro, pero debe incluir comida, agua, sábana, alguna ropa, mudas de ropa, kit de primeros auxilios, artículos especiales para los bebés o personas mayores, artículos de higiene personal, linternas, radios, juguetes, libros y juegos, documentos importantes, herramientas, que tengamos algún tipo de tanque lleno de combustible, los podemos tener en algún sitio almacenado y rotarlos de vez en cuando y en algún lugar seguro. Y artículos de cuidado para las mascotas, que a veces mucha gente los olvida, pero son extremadamente importantes y son parte de la familia. Así que tenemos que mantenerlos en ese plan, hasta las mascotas. Así que eso es bien, pero bien importante. Y ahí entonces tenemos varias cosas que nosotros podemos hacer y cómo nos podemos preparar para el terrorismo, ¿verdad? Ok, ahora bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de terrorismo, ¿verdad? Que no está mencionado en muchos libros, lo mencionan bien poco. Es un tipo de terrorismo que no está arraigado a que puedas hacer un search en internet y lo vayas a conseguir, pero tengo una persona bien cercana que, que es una estudiosa de la psicología y es una persona que le encanta este tema. Yo sé que si en algún momento está viendo el programa, lo ve, se va a dar cuenta de que de ahí saqué la idea para esta parte del programa. Y es la parte en donde vamos a estar hablando de, de algo extremadamente importante. Y son los terroristas mentales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los terroristas mentales, estamos hablando de estas personas que tienden a buscar la forma de hacer sentir a los demás de cierta forma específica para provocar alguna acción. Y como hablamos de la definición de lo que es el terrorismo, y es para provocar acciones, o es para mitigar acciones, o es para buscar que hayan cambios en algo, pues hay personas en el mundo que son terroristas mentales, que lo que buscan es que otras personas se sientan mal, que otras personas tengan miedo en algún momento, que otras personas no progresen como persona o como profesional. Hay terroristas mentales que pueden provocar a mucha gente cambios y daños significativos en su persona. Y eso es algo bien, bien interesante. Gracias, Katy Vélez, por estar aquí conectada con nosotros. Qué bueno que estás por ahí. Esos terroristas mentales eh, pueden ser personas que parecieran ser excelentes personas, porque puede ser cualquiera, o sea, puede ser cualquier persona y hay personas que son excelentes personas, personas muy inteligentes, personas que tienen eh, alto grado de educación y todo lo demás, pero se convierten en terroristas mentales en el punto tal en donde afectan el pensamiento de la otra persona. Y es bien importante que nosotros estemos preparados exactamente igual que cuando nos preparamos para los actos terroristas o tempestades o cualquier eventualidad, que nos preparemos nosotros mentalmente para cuando entre un terrorista mental en nuestra cabeza y trate de hacer esos cambios significativos. ¿Y cómo nosotros nos podemos proteger? Número uno, es bien importante que te eduques acerca de tu persona.
Mira qué chévere, mira qué chévere. Educarte acerca de tu persona, entenderte, estudiarte, buscar la forma de conocerte lo suficiente para que no haya nadie que se conozca más que tú mismo. ¿Verdad? Ok. Número dos, otra cosa que nosotros podemos hacer es leer acerca de cómo funcionan los hábitos de maltrato, cómo funciona la psicología personal, cómo funciona la autoestima, educarnos fuera de nuestra persona, ¿verdad? Así que eso es bien importante cuando nosotros nos educamos y buscamos información y estamos pendientes a qué tipo de información yo necesito para poder entender el que una persona que venga donde mí, cuáles son las intenciones, por qué me está diciendo esto, por qué me está provocando esta ira, por qué me molesta, por qué me da tristeza, porque siento que me están controlando. Todas esas preguntas te las vas a poder contestar más rápido si lees acerca de los diferentes temas que necesitas para conocer y entender eh, desde afuera a tu persona, ¿verdad? Y otra parte bien importante es saber seleccionar qué personas tienes cerca. Y esto es algo que a veces es extremadamente difícil de hacer porque no hay forma de nosotros conocer a ninguna persona a cabalidad, a nadie. Tú me puedes decir que estuvieron 50 años juntos, que Jeff Goldsmith, thank you for being here, gracias por estar aquí. Que llevan 50 años, que llevan 60 años juntos, que llevan un siglo juntos. Eh, no hay forma alguna que tú logres conocer a una persona al 100%. No hay. Miren lo que estoy diciendo, no hay. Uno puede llegar a compartir mucho con una persona y entender lo que se comparte con la persona, pero llegar a entender un 100% una persona, eso no ocurre. Lo cual quiere decir que estos terroristas mentales lo que buscan es tratar de llegar a un punto en donde tú no te conoces o donde tú no entiendes para poder manejar lo que ocurre en ese punto. Pero si nosotros, ¿verdad? Si nosotros no hay forma de que nadie te conozca a cabalidad y nosotros nos conocemos lo suficiente, no hay forma de que un terrorista mental llegue a tu cabeza. Porque vas a saber hacerle como que, en verdad, no, no, aquí no. Aquí no tienes nada que buscar, aquí no tienes nada que entender, aquí no tienes nada que explicar. Y ya. Esos terroristas mentales a veces, a veces se encuentran en relaciones de pareja, se encuentran en relaciones de amigos, se encuentran en relaciones de familiares, se encuentran en cualquier tipo de relación, hasta en relaciones de trabajo, en relaciones de estudio, relaciones, you name it, te puedes encontrar con una persona que se convierta en un terrorista mental. Y hay formas, y tú vas a poder tener la oportunidad de identificarlos. Y esta gente que le llaman gente tóxica a veces, que no necesariamente son terroristas mentales, pero hay gente que son tóxicas porque hacen daño todo el tiempo, ¿verdad? O siempre están negativos todo el tiempo, entonces provocan que las cosas sean negativas. Pero estos terroristas mentales son personas que provocan situaciones, son personas que provocan cambios, son personas que provocan que, que tu mentalidad sea dudosa de ti mismo, ¿verdad? Así que eso es algo bien interesante que debemos entender y comprender para nosotros poder tener una vida más plena, porque así entonces, cada vez que nos encontramos con algún, yo le llamo escollo, alguna persona que se meta en el medio y quiera ser un terrorista mental, nosotros vamos a tener entonces la oportunidad de, de protegernos y de entender el por qué ocurre y de entender el por qué lo hace. Y muchas de las veces nos vamos a dar cuenta de que su propia inferioridad provoca el tratar de hacer inferiores a los demás para él sentirse bien. Y eso es un terrorista mental.
eso es un terrorista mental. Y los tenemos que ver como eso, como terroristas que hacen daño, como terroristas que, que quieren hacer cambios que no necesariamente son producentes para las personas. Si es que, y esos mismos terroristas mentales no solamente trabajan con una persona, a veces trabajan con grupos, ¿verdad? A veces trabajan con grupos a niveles que la gente no sabe cómo controlarlo, pero necesitan tener que le avale a esa persona todo lo que vaya a hacer. Y a veces son terroristas mentales tanto dentro como fuera del hogar y nosotros tenemos que protegernos. Y la mejor forma de protegernos es de las formas que le mencioné y eso es sumamente importante. Ahora vamos a ir a nuestro dato curioso del día de hoy. Nuestro dato curioso del día de hoy, ¿verdad? Y nuestro dato curioso es que hoy, 12 de septiembre del 2020, hoy, 12 de septiembre, nació para el 1891, un 12 de septiembre, don Pedro Albizu Campos. Don Pedro Albizu Campos nace un 12 de septiembre del 1891 a eso de en Ponce, ¿verdad? Eh, Albizu Campos, para los que no sepan de quién estoy hablando, de don Pedro Albizu Campos, él fue un abogado del Partido Nacionalista Puertorriqueño y vino de una familia extremadamente pobre y gracias a su inteligencia y a sus estudios y a sus esfuerzos fue calando en la sociedad hasta convertirse en el prócer que tenemos hoy. Eh, Él muere en el 1965 en San Juan y, y era un activista nacionalista puertorriqueño y estuvo involucrado en un sinnúmero de eventos en Puerto Rico. Y algo bien importante que les recomiendo a todos que hagan es que vayan a YouTube o vayan a cualquier red social y hagan una búsqueda y busquen sus discursos. Y vamos a entender muchas cosas, no solamente de la historia de Puerto Rico, sino que vamos a entender también eh, muchas otras que tienen que ver con los Estados Unidos y cómo la influencia de Pedro Albizu Campos está mundialmente arraigada y mundialmente conocida. Así es que gracias, don Pedro Albizu Campos, por estar aquí con nosotros en el programa. Y ese fue nuestro dato curioso del día, ¿verdad? Si es que ya saben, don Pedro Albizu Campos nació un 12 de septiembre del 1891. ¿Ok? Así que ya saben que aquí en este programa estamos todos los sábados a las 5 de la tarde, todos los sábados a las 5 de la tarde, y que contamos con varias personas que son nuestros auspiciadores. Así es que vamos a ver por aquí. Tenemos a León Landscaping, que estuvo con nosotros durante el día de hoy. Bien chévere. Y también tuvimos por aquí a la gente de Ice Pikes Gaming, que estuvo con nosotros. Y como siempre, que nos acompaña prácticamente todos los sábados, tenemos a nuestro auspiciador permanente, Awesome Outfits PR en Instagram y Awesome Outfits en Postmark. Y también lo puedes encontrar ahora en eBay. En eBay puedes encontrarlos también por ahí. Así que Awesome Outfits está en todas partes. Así que ya sabes que tienes eso por ahí. Bien chévere. Y puedes buscarlos a través de Awesome Outfits PR en Instagram. Así que eso es sumamente chévere, chévere, chévere. Ok, pues vamos a hacer algo. Vamos a recapitular todo este tema y vamos a entender varias cosas. El terrorismo, en definición, no es otra cosa que una forma de ataque que lo que busca es amedrentar con el miedo, ya sea grupos, individuos, personas y todo lo demás. Es muy triste que este tipo de cosas ocurran, eh, aunque algunos ataques terroristas o
llamados a ataques terroristas ha hecho cambios en nuestra sociedad para el bien. Un ejemplo de ello es en la parte de las monarquías francesas y, por ejemplo, a veces los movimientos de esclavos en algunos países del mundo, en el mismo Estados Unidos, la guerra civil de los Estados Unidos, se consideró en aquel momento un acto terrorista de esas personas que fueron a luchar para liberar a los Estados Unidos. Así es que tenemos que entender que el concepto del terrorismo es bien variado y que no podemos tenerle miedo al concepto, porque la realidad es que es un concepto que si lo entendemos, podemos entonces prepararnos para ello. Y esa parte es bien importante. Lo otro es que cuando estamos hablando de terrorismo y terrorista, no solamente vamos a encontrar en ciertos grupos, en ciertas personas, en ciertos eventos, sino que tenemos la posibilidad de tener en todo nuestro entorno de vida algún terrorista que quiera hacer daño. Así es que es sumamente importante que nos preparemos, que tengamos nuestro plan hecho, que tengamos todas las cosas necesarias para nosotros estar lo mejor preparado posible. Y algo bien importante, protégete de todos esos terroristas mentales que hay en la sociedad. Y la mejor forma de prepararse es conociéndose. Si es que esa es una de las formas más importantes y más arriesgadas que vamos a llevar el resto de nuestra vida. Y no hay otra cosa que la alegría, el conocimiento y la felicidad que podamos llevarnos en todo lo que tengamos de vida y para el resto de la humanidad y ser totalmente eternos y que la gente nos recuerde de esa forma. Hay que ser felices, hay que tener mucha alegría y recuerden que este para ustedes es Aníbal Alejandro Díaz Campos en este tu programa, Sabiendo Sin Saber, y nos vemos en la próxima. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos por ahí. Bye bye.